nos colma de beneficios. Debemos nosotros alabarle y estar muy agradecidos por esto. Bien, hermanos, normalmente nos damos anuncios en este momento, pero quiero pedirles ayuda con dos cosas, ¿sí? Si se fijan, aquí en esta pared a la vuelta, donde está la biblioteca, donde hay algunos recursos a la venta, al ladito se instaló una nueva estufa de pellet para que en este invierno vamos a tener 2 estufas y así asegurarnos de que en los días más helados nadie pase frío aquí. Para que sepan, un hermano donó esa estufa usada y se instaló esta semana, gracias a Dios por esto. Necesito ayuda con alguna cosa, si algún varón o dama, no quiero ser machista, podría ayudarme con eso. En el tubo que pasa por la pared está totalmente expuesto, entonces tenemos que meter ahí lana de vidrio alrededor, así que conseguir lana de vidrio y también instalarla. Y lo otro, aquí se nos cayó un panel chiquitito de siding, entonces quería saber si alguien podría esta semana conseguir lana y después hacer la instalación, y si hay algún costo la iglesia cubre eso. Y después, no sé si es atornillar o con un martillo, pero colocar ese panel que se cayó, esa tira, mejor dicho. ¿Sí? Muchas gracias, excelente. Ahí coordinamos cómo, en qué momento hacerlo. Y lo otro, hermanos, surgió una emergencia, ¿sí? Una persona en la congregación tiene un ser querido que está en el momento de fallecer, entonces me llegó noticias ahora, y yo vine ahora al culto con mi auto lleno, gente hasta colgada por la ventana. No, estoy exagerando, pero sí traje 1, 2, 3, 5 visitas conmigo. Entonces necesitaba saber si algún hermano pudiese ayudarme llevando gente después a sus casas. Es el Richard, está Thierry aquí enfrente, también la Franci y Mireya. Richard está ahí atrás, creo que tu hermano está ahí al lado de Alejandro. Entonces, si alguien pudiera ayudarme, aunque sea con 2, 3 de ellos, ¿sí? Pablo, ¿cuántos puede? 2, ok. Entonces serían, ¿perdón? Ricky y Richard van a ir entonces con Pablo. Necesito 3 más, ¿sí? ¿Quién vive cerca de usted? ¿Podría llevar a la 2 también? Ok. Ustedes van a salir por allá. Estoy pensando, calculando cuál va a ser lo más conveniente. ¿Sí? David, ¿usted podría llevar a Mireya, mi amiga? ¿Sí? Y después Tiare y si ustedes pueden las 2 ir con Jesús, ¿sí? Que está allá atrás en la penúltima fila. ¿Sí? ¿Lo ven? Ok. Y eso también me va a librar para que pueda ir directo después del culto para atender a esta familia. Muchas gracias por su ayuda con esto. Muy bien. Esta mañana voy a entregar una enseñanza que he estado entregando casi todos los años, ¿sí? Y cada vez voy ampliando la enseñanza. La primera vez empezó y se llamaba Las 3 miradas de la Cena del Señor. Y después las 4 miradas de la Cena del Señor. Y esta vez va a ser 5 miradas de la Cena del Señor. El primer año fueron 30 minutos, después 40, luego 50. No, pero hermanos, de tiempo, pero vamos a estar viendo esto. Estuve estudiando, preparándome. Como introducción, quiero recordarles algo que ya conocen de la palabra de Dios, pero el Señor en el Nuevo Testamento nos dio 2 ordenanzas que se practica con los creyentes, las personas salvas. No son medios de gracia, no es que uno participe en estas ordenanzas y luego recibe salvación, para nada, ¿sí? Son buenas obras que nosotros hacemos después de ya haber sido salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y la primera ordenanza es el bautismo del creyente, donde una persona, después de haber tomado su decisión de ser salvo, esa persona en agua se sumerge, representando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es algo simbólico y es algo bien bonito, es una expresión externa de una decisión interna que la persona tomó. Se identifica públicamente con el Señor Jesucristo y también con su iglesia. Es un compromiso también con la membresía de la iglesia.
es algo muy serio, ¿sí? Uno llega a ser parte de la congregación, ¿sí? Y no debe ser menospreciado por nadie que toma este paso hermoso. Luego viene lo que es la Cena del Señor, es donde Cristo instituyó que nosotros en memoria de Él practicáramos esta ceremonia solemne donde participamos de dos elementos, el pan sin levadura y el fruto de la vid o el jugo de uva, que igual son simbólicos, representan su cuerpo y sangre derramada y quebrantado por nosotros. Nuestra iglesia lo practica una vez al año y lo hacemos exclusivamente con las personas que pertenecen a la membresía de nuestra iglesia. Si tú tienes preguntas acerca de eso o tienes el anhelo de ser miembro de nuestra congregación, en cualquier momento puedes hablar conmigo. Hoy o en cualquier día me mandas un WhatsApp y conversamos acerca de esto. Siempre poniendo prioridad en lo que es primero que la salvación. ¿Sí? La salvación no se trata de bautismo o de cena del Señor, sino que mi alma tiene vida eterna y voy al cielo. Ese es el punto más importante. Después podemos hablar acerca de ser miembros de la congregación. El día miércoles estuvimos enseñando acerca de específicamente cómo ese líquido, el fruto de la vid, dice la Biblia, el jugo de uva, representa la sangre de Cristo. Y estuvimos estudiando cómo el pan partido representa el cuerpo partido de Cristo por nosotros en la cruz. Si quieres ver o escuchar esto, quedó registrado en la página de Facebook de la iglesia. Y hoy vamos a estar viendo desde otro ángulo 5 miradas de la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11. Acompáñenme por favor en sus Biblias. 1 Corintios capítulo 11. Mientras lo están buscando, les voy a decir, las 5 miradas son una mirada hacia atrás, una mirada hacia adentro, una mirada hacia arriba, una mirada hacia alrededor y una mirada hacia adelante. 1 Corintios capítulo 11, vamos a empezar la lectura en el versículo 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes. Me he preparado para enseñar, pero yo sé que sin ti, Señor, aquí no se logrará nada de valor eterno. Necesitamos la obra divina del Espíritu Santo, para que Él abra nuestro entendimiento, para que nos ilumine, para que nos guíe a toda verdad. Abre nuestros ojos, Señor, para que en tu ley nosotros podamos ver las maravillas que hay. Señor, por favor, obra en nosotros de tal manera que Cristo sea glorificado. Te pido, Señor, estas cosas para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Amén. La primera mirada que yo deseo examinar con ustedes, ver esta mañana,
es una mirada hacia atrás. Miren una vez más en el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ven que ya el Señor nos está hablando a través del apóstol de un suceso que pasó antes. Está hablando de la noche que Jesús fue entregado, ¿sí? Contando esa historia cuando él tomó pan. El versículo 24 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y miren esta frase, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y miren lo que dijo, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. Y siempre lo hacemos con pan sin levadura, pues fue cuando Jesús lo instituyó, fue la semana de panes sin levadura, la semana de la Pascua, esa fiesta judía. Además, cuando estudias la Biblia, es común que la levadura se usa como un tipo de pecado o de mala doctrina también. Y el cuerpo de Cristo no tuvo pecado, ¿sí? Entonces es una mejor representación de su cuerpo utilizar el pan sin levadura. Y cuando nosotros participamos, recordamos que nosotros fuimos justificados porque aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice 2 Corintios 5, 21. Recordamos a Cristo que nunca cometió ningún pecado. En su boca no hubo engaño. Cristo perfecto, nunca pecó. Así que el pan representa este cuerpo de Cristo sin pecado, un cordero sin mancha, sin pecado, que fue partido por nosotros. El fruto de la vid, o el jugo de uva, que representa su sangre derramada por nosotros. Es interesante algo, quizás no te has dado cuenta de esto, pero la Biblia, cuando toman la cena del Señor, no dice la palabra vino. Muchos creen que sí dice vino, pero no, en ningún versículo dice que ellos tomaron vino. Lo que sí dice es que tomaron el fruto de la vid. Esa es la frase bíblica. Aun si dijera la palabra vino, entendemos también que oiknos, la palabra vino en griego, solo significa jugo exprimido de la uva, a veces fermentada, a veces no, en la palabra de Dios. Eso es claro cuando lo leemos. Pero en este caso, tomar un vino fermentado tampoco sería una buena representación de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la fermentación también proviene de un tipo de levadura y esto no sería una buena representación de su sangre. Además, todas las advertencias bíblicas acerca de consumir bebidas alcohólicas. Entonces, el jugo de la vid representa su sangre sin pecado. Voy a leer un versículo acerca de esto, 1 de Pedro 1. Acuérdense, estamos pensando en una mirada hacia atrás. Estamos con la cena del Señor, conmemorando el cuerpo, la sangre y la muerte del Señor Jesucristo. 1 de Pedro 1:19 dice que nosotros fuimos rescatados, en el versículo 18, por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero que fue inmolado por nosotros, por cuya sangre somos lavados y somos comprados. Entonces, en el versículo 16 dice que cuando nosotros comemos el pan, cuando nosotros bebemos la copa, en esta ceremonia, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
es algo simbólico y nosotros cuando participamos estamos muy parecidos a la ordenanza del bautismo. Cuando uno se sumerge debajo del agua y sale, eso representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En el Evangelio en el cual nosotros creemos en el corazón, y luego físicamente también se da una muestra. Cuando nosotros participamos de la cena, estamos anunciando la muerte de Cristo de una manera simbólica, ¿sí? Es importante recalcar esto, de que el pan no es literalmente su cuerpo. Y tampoco Jesús está presente en alguna manera mágica donde está el pan. Es solo pan, es algo simbólico. Lo mismo sucede con el fruto de la vid, es solamente simbólico. Y participar de la cena del Señor no es un medio de gracia. Entendemos claramente que la Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Amén. Pero algunas religiones enseñan que existen medios de gracia. Entonces, llaman al bautismo un medio de gracia. Llaman a su versión de la cena del Señor un medio de gracia. Entonces, cuando tú participas en estas cosas, estás recibiendo salvación. Pero hermanos, esto no es bíblico. Eso va 100% en contra de la Biblia. De hecho, quiero leer un versículo de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, el versículo 6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Quiero explicar esta frase que es un poco enredada a primera vista, ¿no? Está diciendo que si algo es por gracia, favor inmerecido, tiene que ser 100% por gracia. Y no puede incluir ni 1% por obras. Porque si fuera así, el 1% de obras cancela el 99% por gracia. La gracia deja de ser gracia. No puede ser una combinación de gracia y obras. Es lo que está diciendo el versículo. Si es por gracia, es por gracia. Si no fuera así, entonces la gracia deja de ser gracia. Y del otro lado de la moneda dice que si es por obras, entonces tiene que ser por obras. No puede ser 99% por obras y 1% gracia. O si no, las obras dejan de ser obras. Entonces la salvación, siendo por gracia, es solamente por gracia. Es un regalo que se da libremente, gratuitamente al ser humano. Dios nos salva por su gracia. Y eso lo tenemos que tener claro. Porque si pensamos, ok, va a ser por gracia, pero solo hasta cierto punto y lo demás me queda a mí. Y tengo que cumplir con mi parte. Ya la gracia no es gracia. O Dios nos salva por gracia o nos salva por obras. Y sabemos por docenas de versículos clarísimo que ninguna carne será justificada en los ojos de Dios por las obras de la ley. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguna justicia nuestra podría salvarnos. De hecho, hay un versículo en Jeremías, y yo recién me acordé de eso cuando estábamos cantando acerca de la sangre de Jesús. Y creo que está quizás en 2:22 de Jeremías, no me acuerdo, no tuve tiempo para buscarlo, estábamos cantando. Pero habla de que si tú te amontonas mucho jabón y tratas de lavarte mucho, jamás podrías quitarte la mancha del pecado. Qué hermoso versículo. Disculpen que no lo tengo para leerlo textual. O dice en el libro de Isaías que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia.
nuestras mejores obras en nuestro mejor día, para Dios es como un trapo asqueroso. Eso es lo que dice la Biblia. Si es que nosotros estamos esforzándonos para salvarnos por nuestras buenas obras, no podemos jamás tener ningún mérito por la salvación. Y tomar la cena del Señor no es un medio para recibir gracia. Es una buena obra y debemos hacerlo con nuestra iglesia, pero no es para recibir salvación. Y tampoco es verdad la noción de que cada vez se hace una ceremonia así, que Cristo está volviendo a ser crucificado. No, no, no. Cristo murió una vez, nos dice Hebreos 10 al final del capítulo. Nosotros cuando participamos de la cena del Señor, recordamos, no repetimos el sacrificio. Estamos recordando, ¿sí? Cristo ya pagó todo de una vez para siempre. Amén. Así que con la cena del Señor hacemos una mirada hacia atrás. También, volviendo a 1 Corintios 11, 1 Corintios 11 y el versículo 27 y 28. Una mirada hacia adentro. Versículo 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Nosotros necesitamos tomar la cena del Señor con una actitud de autoexaminación. Uno debe hacerse la pregunta: ¿yo soy salvo? ¿He recibido vida eterna del Señor? ¿Soy un hijo de Dios? Y si la respuesta es no, la cena del Señor no es para ti. De hecho, hay un versículo que nos dice así en 2 Corintios 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Entonces nosotros debemos hacernos esa pregunta: ¿soy salvo? Y si tienes dudas de la salvación, acuérdate, la salvación no es difícil, no es complicado. Dios te ama y a pesar de tus pecados que te separan de Él envió a su Hijo Jesús para morir por ti y pagar el precio de tus pecados, ¿sí? Sin conversar en este momento, pongamos mucha atención. Cristo murió por tus pecados, derramó su sangre por tus pecados, fue sepultado y resucitó. Y tú puedes tener vida eterna, solo tienes que venir al Señor y creer en Jesús como tu Salvador. ¿Sí? Así que una mirada hacia adentro. También pregúntate si tienes una conciencia limpia hacia Dios y hacia los hermanos en Cristo. Tú debes estar en plena comunión con Dios y con los hermanos. Nosotros no debemos pecar contra el Señor y después ignorar ese pecado. No, si yo ya soy salvo, así que estoy bien. No, no estás bien. Si tú pecas es algo muy grave, es algo muy serio. Debes detenerte enseguida y debes confesar este pecado al Señor. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dejes un pecado no confesado hasta el día de mañana. Confiésalo hoy. Sí. Arrepiéntate de tus pecados. No para que vuelvas a ser salvo. No, una persona que es salva para siempre. Sino para que vuelvas a tener comunión e intimidad con el Señor y una conciencia limpia. Pero no solo con Él, sino también con los hermanos, ¿sí? Hay un versículo en el Sermón del Monte que habla acerca de que si tú llegas al altar para dar una ofrenda
y tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Que debes dejar ahí tu ofrenda. Ir y reconciliarte con tu hermano y luego venir y ofrecer tu ofrenda. Lo voy a leer, es Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando participamos en la cena del Señor, es algo que une a la iglesia, la membresía de la congregación. ¿Y cómo vamos a estar participando de la cena si estamos mal con nuestros hermanos? Entonces nosotros debemos, ahora mismo, la conclusión no es, tengo un problema con un hermanito, así que no voy a participar de la cena. No, eso está muy mal. La conclusión bíblica es que debo ir a reconciliarme ahora y no esperar. Deja allí tu ofrenda delante del altar y prioridad, anda a reconciliarte con tu hermano. No dijo el Señor, deja allí tu altar y ándate y nunca vuelvas más. No dijo eso. No. El Señor quiere que su cuerpo sea unido y que nosotros tengamos la correcta comunión unos con otros. También sería una buena pregunta, ¿soy miembro de una iglesia bíblica? Y si no es así, debes hacerte miembro de una iglesia neotestamentaria. No esperes más. Nosotros cuando examinamos nuestro corazón y tomamos, no sé si ustedes se dieron cuenta de la palabra así en 1 Corintios 11. En 1 Corintios 11 dice que nosotros debemos, probarnos, versículo 28, por tanto pruébese cada uno a sí mismo. Es bueno decir esto, no a tu vecino, a ti mismo, dice. Y dice, y coma así del pan y beber de la copa. La idea es, con esa actitud de autoexaminación debo comer. Coma así. ¿Cómo? Probándote a ti mismo. Es importante que nosotros, dice en el versículo 31, si nos examinásemos a nosotros mismos. Lo importante es, como dice en 2 Corintios 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos. Es importante eso, la autoevaluación en cuanto a ese tema de la salvación. Ahora, cuando nosotros nos examinamos, cuando examinamos nuestro corazón, ojo con esto, y es un punto de suma importancia, no es para alejarnos de la mesa del Señor, de la cena del Señor. Es para que podamos acercarnos y participar con humildad y reverencia. Así que una mirada hacia atrás, una mirada hacia adentro y una mirada hacia arriba. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, recordemos eso, que el tema principal de la cena es el Señor Jesús. La cena del Señor es del Señor. Es para conmemorar a Jesucristo. Él es el tema principal. No solo de la cena del Señor, nosotros debemos enfocarnos en Él, debemos pensar en Él, debemos concentrarnos en Él, porque deseamos que Él tenga la preeminencia en todo, como dice en Colosenses 1:18. Él es lo principal en todo en la vida. ¿Tienes un hijo? Ese vínculo, esta relación que tienes, la crianza que estás impartiendo, y me quito el sombrero a todos los papás, incluyendo papás y mamás, quiero decir, a todos que están criando hijos, te felicito, con la ayuda de Dios sigamos adelante. Pero si tienes ese vínculo, ese hijo, lo principal en esta relación es Jesús. Estamos criando hijos para Cristo. Si estoy casado, ¿cierto? Dice en Efesios 5 que eso es un gran misterio que representa a Jesús y la iglesia. O sea, mi matrimonio está concentrado en Jesús. Si pertenezco a una iglesia, la iglesia se compara con un cuerpo y los cuerpos tienen cabezas. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesús.
Jesús, la iglesia, todo está concentrado en Jesús. Si yo soy un trabajador, que todos lo somos, mi trabajo que hago, ¿para qué? Para honrar a mi maestro con M mayúscula. Más que mi jefe terrenal, es para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Todo lo que hacemos, si estás esforzándote para comer sano, estás tratando de tratar bien a tu templo para la gloria del Señor. Para que puedas tener una vida más larga glorificando a Jesús. Todo lo que nosotros hacemos, si eres dotado con un instrumento, tocas así, o así, algunos, o así, otros, o así, otros. ¿Ah? No voy a apuntar dedos, pero ¿ah? Si tú tocas algún instrumento, que sea para la gloria de Dios. Que uses ese instrumento para glorificar al Señor. El Señor Jesús debe tener la preeminencia en todo. Y la cena del Señor nos levanta la mirada para adorar a Cristo, quien dio su vida y ahora vive para siempre. Qué precioso, ¿no? Una mirada hacia atrás, hacia adentro, hacia arriba y una mirada hacia alrededor. Sí. Miren lo que dice 1 Corintios 10, versículo 16. Miguel, ¿lo puedes leer bien fuerte de donde estás, por favor? 10, 16. Sí, hermano. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando habla de la cena del Señor en este versículo, una palabra que ocupa es la palabra comunión. De hecho, en algunas iglesias hasta llaman la cena del Señor comunión. Algunos le dicen Santa Cena. Desconozco el origen de la palabra Santa Cena, debo investigar. Pero comunión está arraigado aquí, ¿sí? Y nosotros cuando participamos en la cena del Señor tenemos que recordar que estamos teniendo comunión con nuestros hermanos. ¿Cuál es la comunión que tengo con Nelson? Nelson creyó en el cuerpo quebrantado de Cristo en la cruz. Y él creyó en la sangre derramada de Cristo en la cruz. Y yo también. Y nosotros en una iglesia, en un cuerpo, los dos habiendo creído y los dos siendo miembros de esta congregación, tenemos comunión unos con otros y con Él. ¿Sí? Entonces es una mirada también hacia alrededor. Nos unifica la cena del Señor porque tenemos algo en común. Su sangre, su cuerpo, su muerte, su resurrección, nuestra común salvación, dice el libro de Judas, versículo 3. Nosotros no somos iguales en todo. Yo y Nelson. Yo estoy en mucho mejor estado físico que él. Somos muy diferentes en ciertas cosas, ¿cierto? No solo por fuera, sino también adentro. En el corazón y en la mente. Somos diferentes. No somos iguales, pero en Cristo somos uno. Jesús nos une y la mesa del Señor lo declara de manera visible. Es bella la cena del Señor. Es un momento tan hermoso. Y recordamos que las ordenanzas de Cristo son para la iglesia. Si de pronto me llama un amigo cristiano en Coyhaique y dice, venga a mi casa, porque aquí, no sé, compré un pan y cosechamos de la viña y queremos hacer la cena del Señor con tu familia. Le voy a decir, pues gracias por la invitación, pero esto es para la iglesia, no es para hacer con cualquier grupo, en cualquier lado, cualquier fulano. Cristo dio las ordenanzas a su iglesia. De hecho, yo creo esto tanto que me volví a bautizar. Yo cuando fui salvo, llamé a un amigo que era policía, un amigo que fue instrumental para que yo llegara a Cristo. De hecho, hoy día vi a como 10 carabineros que estuvieron en una parte cerca de la feria. Y dije, ya, parémonos chicos. Me detuve, agarré unos tratados y fui corriendo. Y les dije, yo amo mucho a los carabineros, que el Señor les bendiga. En nuestra iglesia oramos por ustedes y son bienvenidos, les di tratados a ellos.
Y les expliqué, les dije que yo conocí a Cristo a través de un policía cristiano. Sí. Bueno, después de ser salvo, llamé a mi amigo, Nathan Stubber es su nombre, y le dije, Nathan, ¿me bautizas? Y él, también con unas confusiones doctrinales, dijo, sí, vamos. Y nosotros nos fuimos a Newport Beach, en Orange County, en California, y con un montón de gente haciendo surf, nos metimos al agua y me bautizó. Sí. Y después todos los que hacían surf, ¡oh!, gritaban, no sé si eran cristianos o simplemente les gustó lo que estaban viendo, pero fue un momento para mí muy bello. Sí. Porque quise honrar al Señor, como dice la Biblia, quería ser bautizado. Pero después me di cuenta que en la Biblia el bautismo siempre se practicaba por la iglesia. Entonces yo dije, suegro, que no era mi suegro en ese entonces todavía, le dije, pastor, ¿me bautizas? Me dijo, pero ¿te bautizaste ya o no? Le dije, es que fui bautizado. Y él dijo, ¿fue después de la salvación? Sí, le dije. ¿Y fue por inmersión? Sí, le dije. Pero no fui bautizado por una persona autorizada, fue cualquier que me bautizó, un amigo. Me dijo, ya, ok. El domingo me bautizó. Y me bauticé de nuevo. Las ordenanzas fueron dadas a la iglesia. Entonces, la cena del Señor, si tú lees aquí en 1 Corintios, vas a encontrar frases como cuando os congregáis. O dice en el versículo 18, os reunís. O en el 20, os reunís. O 33, os reunís. 34, os reunís. O en Hechos 20, versículo 7, reunidos los discípulos para partir el pan. La palabra iglesia es una castellanización de griego. La palabra en griego es eclesia. Eclesia es una junta de dos palabras, uno que es llamado y el otro es fuera de. Y el concepto de eclesia es cuando la gente es llamada probablemente de sus hogares para salir de sus hogares y juntarse y encontrarse en un lugar. Eso es una eclesia. Y la palabra eclesia en castellano significa congregación. Entonces, literalmente, podríamos cambiar el letrero para que diga Congregación Bíblica Bautista. Y hablando de palabras castellanizadas, la palabra bautista es sumergedora. Entonces, seríamos Congregación Bíblica, o del libro, sumergedora. ¿Les parece o no? Cambiemos los tratados. Ya no van a ser Iglesia Bíblica Bautista. Congregación del libro sumergedora. La palabra iglesia significa congregación o reunión, conjunto de personas. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, dice, se reúnen, se congregan, se reúnen, una vez tras otra en el contexto de la cena del Señor, es más que claro que el plan del Señor es que la cena sea de la iglesia. Así que nos reunimos y tomamos la cena del Señor. Como ya mencioné al inicio, nuestra iglesia tenemos la práctica de hacerlo una vez al año y a veces agregamos otra ocasión, 2 veces al año. Como era típico también con la Pascua, ellos participaban y era una vez al año, los judíos, pero si una persona estaba inmunda y no podía participar, después hacían otra, ¿sí? Nosotros a veces hacemos lo mismo. Por ejemplo, 2 hermanos están de viaje y no van a poder estar en la cena. Y yo les dije, hermanos, si ustedes desean hacer otra cena, lo hacemos. Solo me dicen, coordinamos y lo vamos a hacer. Y una hermana me dijo, pastor, hasta me mandó una carta justificando ausencia. Dijo, no voy a poder estar porque voy a estar de viaje por un pariente que no está bien de salud. Y ¿saben qué? Esto demostró compromiso y seriedad en lo que es la cena del Señor. Incluso yo les voy a ser muy honestos, hermanos, hablando con los miembros de la congregación. Si una persona se ausenta en la cena del Señor y no lo justifica, no avisa, simplemente no está ni ahí. Para mí es una señal, es el primer paso hacia retirarse de la congregación.
Es como decir, me da lo mismo y tampoco te lo voy a decir. A veces la gente no puede ir por X motivo y es entendible, pero la cena del Señor es de suma importancia. Es por eso que venimos hace meses anunciándolo, ¿sí? Algunos por uno u otro motivo no van a poder y es entendible, gracias a Dios me avisaron, ¿sí? Es siempre bastante preocupante cuando un miembro simplemente decide no llegar sin avisar ni nada. La cena del Señor, qué importante que nosotros todos participemos de la cena. Incluso cuando Jesús instituyó la cena del Señor, Él ocupó estas palabras en Mateo 26, 27, dijo, hablando de la copa, bebed de ella todos. 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 Eso es lo que dijo Jesús. La cena del Señor es importante, hermanos. Una mirada hacia atrás, una mirada hacia adentro, una mirada hacia arriba, una mirada hacia alrededor y el último punto, una mirada hacia adelante. En 1 Corintios 11, el versículo 26, dice, así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Pero qué dice? Hasta que Él venga. Incluso Jesús, cuando tomó la cena, instituyó la cena del Señor, Él dijo en Mateo 26, 29, dijo que no, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dijo que no iba a hacer esto de nuevo hasta aquel día también con una mirada hacia adelante. Recuerda que hay 2 días muy importantes en tu vida. Hoy día y aquel día. Hoy día tú puedes servir al Señor. Hoy día te puedes consagrar. Hoy día puedes obedecer a Dios. Hoy día puedes buscar su cara. Hoy día puedes leer la palabra. Hoy día puedes orar. Hoy día puedes participar en la iglesia neotestamentaria. Hoy día puedes amar a tu cónyuge. Hoy día puedes ser un testigo por Cristo a tus vecinos y en el trabajo y tus parientes. Hoy día es importante. Pero también es importante aquel día. Y cuando tú lees la frase en la Biblia, aquel día, ten por seguro que estamos hablando de un día que viene en el futuro, cuando Cristo vuelve por nosotros, sus hijos. Qué precioso esto, ¿no? Algunos lo llaman el rapto de la iglesia. Yo no digo esto, porque a veces en las iglesias hay gente que de alguna u otra manera llegaron a ser miembros, pero no son salvos. No debiesen ser miembros. Algo como trigo y cizaña. O a veces hay gente salva que por uno u otro motivo no son miembros de una iglesia. Es por eso que yo no digo que Cristo viene por su iglesia, pero yo sé que viene por sus hijos. Viene por toda la familia de Dios, toda la familia de la fe. Cristo viene por nosotros. Sí, todo aquel verdadero creyente va a ser arrebatado por el Señor. Cristo viene por nosotros y nosotros cuando tomamos la cena del Señor, la iglesia neotestamentaria, que debiese ser compuesta por gente salva y bautizada, cuando Cristo viene por nosotros nos va a llevar a sus hijos y en este momento dejaremos de tomar la cena del Señor. No tendremos que conmemorar la cena. Podremos simplemente mirar al Cordero. Estaremos con Él, reunidos con todos los creyentes de todo el tiempo y todo el mundo. Qué precioso este momento que nosotros anhelamos. Yo digo Maranata, que venga Cristo. Cristo dijo, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cada vez que nosotros participamos en la cena del Señor, proclamamos que esto no termina aquí. La mesa del Señor apunta a un día
glorioso, cuando nosotros estaremos con Él cara a cara. Amén. Me encanta tomar niños en brazos cuando predico, pero sé que Elías a veces no quiere que le tome en brazos. Sé que solo recibe un saludo. Voy a concluir, hermanos, con esto. La cena del Señor nos invita a mirar hacia atrás con gratitud. Mirar hacia adentro con humildad. Mirar hacia arriba con adoración. Alrededor con unidad. Y adelante con esperanza. La esperanza bienaventurada del creyente, que Cristo viene por nosotros. Así que cuando participamos este martes, nosotros como iglesia lo hacemos la semana de la Pascua de la Resurrección, o como es más comúnmente conocido, Semana Santa. Y el martes de aquella semana, con los miembros de la iglesia, nos reunimos y lo hacemos. Así que cuando participamos, que lo hagamos con corazones limpios y con mentes enfocadas y los ojos puestos en Cristo. Con esto voy a concluir el momento de la enseñanza.